Ya estoy acá grabando. Ahorita empecé a grabar y siempre, ¿se acuerdan? Desde el año pasado yo siempre ahí les dejaba la clase grabada y siempre va a quedar grabada por cualquier cosa. Preferiblemente conéctense. Es más fácil que yo lo explique acá y que ustedes tengan alguna duda, yo se las resuelvo a que vean la clase ya grabada, porque pues ya grabada, ustedes solo pueden ver lo que yo hice, pero no me pueden preguntar ni pueden aclarar ninguna duda, ¿verdad? De todos modos, siempre les dejo ahí material para que puedan estudiar y su tarea, ¿verdad? Bueno, entonces, chicos, ¿cómo se llama esto? Vamos a empezar a ver los productos notables. Son 5 casos. Los primeros dos, por lo regular, yo prefiero darlos juntos. ¿Por qué? Porque tienen la misma fórmula, tienen la misma forma. De hecho, yo les recuerdo, les vuelvo a repetir de que el año pasado ya de último empezamos a ver productos notables. Entonces, el primer caso, el segundo caso y por ahí creo que vimos el cuarto, o sea, nos saltamos del segundo al cuarto, son un repaso prácticamente para ustedes, ¿verdad? Entonces, si se acuerdan, el primer caso era el producto del cuadrado de la suma o la diferencia de dos cantidades. Y Profe, dígame, fíjese que yo el año pasado ya no pude entrar a las clases, así que tuve algo perdido. ¿cómo? El año pasado ya no pude seguir entrando a Ajá. clases, entonces me perdí un poco ahí, no sé. De todos modos, yo lo voy a dar. O sea, ahorita vamos a ver el tema, aunque ya lo vimos el año pasado, lo vamos a ver. O sea, solo vimos, si no estoy mal, 2 o 3 casos y yo les dije que en tercero y ahí vamos a ver los 5. De todos modos, yo ahorita voy a Pero, repasar, pero para los que lo vieron, por eso les digo, para los que sí lo vieron el año pasado, esto prácticamente es un repaso. pero Ento- va a mostrar, ¿cómo se llama? sí, sí, ahorita voy a mostrar, Mauricio. Ah, bueno, gracias, profe, no sé si era mi duda. Vaya. Entonces, vamos a ver el primer y segundo caso de un solo, porque tienen la misma fórmula. Solo ya saben ustedes que lo que cambia es un signo. Entonces, el caso número uno, ¿sí? Es el producto el producto del cuadrado, perdón, el producto del cuadrado de la suma de dos cantidades. Y el caso número dos es el de la resta, ¿sí? Entonces, yo puedo tener A más B, ¿verdad? Recordemos que A y B son los que me dicen que es el primer término y el segundo término, que está elevado al cuadrado, o también puedo tener A menos B elevado, el paréntesis elevado al cuadrado. Entonces, por eso se llama producto eh, del cuadrado de la suma de dos cantidades, o el producto del cuadrado de la resta de dos cantidades, ¿sí? Ahora bien, cada uno de ellos tiene una fórmula. Esta fórmula, recordemos de que se parece mucho, de hecho, diría yo que casi un 95%. Ese 5% lo único que cambia es un signo. Entonces, la fórmula venía siendo de que yo agarraba el primero, que era A, y lo elevaba al cuadrado, sin importar qué dato era A. Después, en el segundo término, le ponía más. Agarraba 2, profe, ¿y de dónde saca ese 2? Es de fórmula, siempre es 2 en estos dos primeros casos. Es 2 y lo multiplico, este punto significa multiplicación, y lo multiplico por el primero. Y también lo multiplico por el segundo. Entonces, el primer término es agarrar A, el primer término, y elevarlo al cuadrado. El segundo es multiplicar 2 por el primer término y también multiplicado por el segundo término. Y el tercer término de la respuesta, solo tiene 3 siempre, es agarrar el segundo término de la operación, que es el dato B, y también lo elevo al cuadrado. Esa va a ser la fórmula. Ahora bien, si yo encuentro un paréntesis que está elevado al cuadrado y tiene resta de dos términos, vamos a agarrar la misma fórmula, es la misma. Tomo el primer término, lo elevo al cuadrado. Y aquí viene la única diferencia que van a encontrar. Por eso me gusta darlos los dos de un solo, porque es prácticamente el mismo. Entonces, el segundo término, el de acá de en medio, en vez de tener más, va a tener menos.
¿Y qué va a tener? También va a tener el 2 multiplicado, ¿sí? Me fue mucho ese puntito, multiplicado por el primer término que es A y también multiplicado por el segundo término que es B. Puchis, casi me sale un corazón así en miniatura. Más, tomo el segundo y lo elevo al cuadrado. Entonces, si ustedes se dan cuenta, los dos casos son muy similares. Es un paréntesis que está elevado al cuadrado, solo que en uno va a tener signo más, o sea, se van a estar sumando los dos términos, y en uno va a tener signo menos, o sea, se van a estar restando los dos términos. Y si se dan cuenta, la fórmula es prácticamente la misma. Lo único que cambia es el segundo término. O sea, la diferencia es el segundo término. Y recordemos, la respuesta siempre va a tener tres términos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Si tiene signo más, el de en medio va a tener signo más, y si tiene menos, el de en medio va a tener signo menos. Ok, estas serían las fórmulas y ahora vamos a hacer un par de ejemplos. Vamos a hacer uno de cada uno. ¿Sí? El primero, imagínense que yo tuviera, por ejemplo, x más 6, por ejemplo, y lo elevara al cuadrado. ¿Sí? Ahora bien, si ustedes se dan cuenta, lo primero que tendría que hacer yo es darme cuenta que la x va a ser el primer término, o sea, va a ser como que si fuera A. Y el 6, ¿sí? Va a ser el segundo término y es como que si fuera B. Y lo único que tengo que hacer es utilizar la fórmula. Como tiene signo más, utilizo la primera, pongo un paréntesis, ¿sí? Agarro la x, que es el primer término, y me dice que debo de elevarlo al cuadrado, según esto de acá. Lo elevo al cuadrado, ¿sí? Después iría signo más, multiplico 2, que ese 2 es de fórmula siempre, multiplicado por A. ¿Quién es A? O sea, el primer término sería X. Multiplicado también por B, que sería el segundo término. ¿Quién es el segundo término? Sería 6. Ok, ya terminé el segundo y sería más, después, más, agarro el segundo y lo elevo al cuadrado. ¿Quién es el segundo? 6. Entonces agarro paréntesis 6 y lo elevo al cuadrado. Ok, ya que utilicé la fórmula, ahora pues voy a operarlo. Si se acuerdan de las leyes de los exponentes, porque si las vimos, o sea, si yo tuviera un exponente elevado a otro exponente, ¿sí? ¿Se acuerdan? Si yo tuviera 3 y elevo ese exponente, por ejemplo, a la cuarta, ¿qué se hace con los exponentes? Se multiplican. Esas ya son leyes que nosotros vimos desde el año pasado. Entonces me daría x a la 12. ¿Sí? Recordemos, cuando se multiplican las letras, si son iguales, los exponentes se suman. Si divide, las exponentes se restan. Si tengo un exponente elevado a otro exponente, los exponentes se multiplican. Entonces, aunque yo no lo vea, ¿sí? Voy a cambiar el color solo para que ustedes vean. Aunque yo no lo vea, esta X tiene un exponente 1, aunque no se vea. Acordémonos que no hay que ponerlo porque sería una falta de ortografía matemática. Entonces los exponentes se multiplican. 1 por 2 me daría X al cuadrado. Ok. Más, y multiplico estos tres. Recordemos lo de los términos semejantes. Solo los términos semejantes se pueden multiplicar. Los términos que sean diferentes, pues se quedan igual. Entonces, por ejemplo, la X no tiene con quién multiplicarse, pero el 2 y el 6 sí, porque son términos semejantes. Entonces sería 2 por 6, sería 12, y la X que no tiene con quién, pues simplemente se deja ahí. Me saldría 12X. Más, que sería mi último término, y elevo 6 al cuadrado. Recordemos que no es la misma regla que esta, porque este es un exponente que está elevado a otro exponente. Cuando es un número, por ejemplo, si yo tuviera 2 a la 4, ¿se acuerdan? Que tendría que agarrar el número y multiplicarlo la cantidad de veces
que diga el exponente. Entonces es como multiplicar 4 veces el 2. ¿Sí? Entonces si lo multiplico 4 veces, como está aquí, entonces sería 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16, ¿verdad? Entonces aquí ocurre lo mismo. Es multiplicar 2 veces el 6. No es 6 por 6. No es 6 por 2. Sería 6 por 6 porque son 2 veces. Y 6 por 6 sería 36. Y esto de acá sería mi respuesta. Así de fácil y así de sencillo. Les vuelvo a repetir, la mayoría de ustedes ya lo vio el año pasado. Esto prácticamente es un repaso. Ahora bien, vamos a hacer el segundo ejemplo, que prácticamente es el mismo, solo que con un signo diferente. Imagínense que encontráramos, por ejemplo, vamos a ver, que encontráramos 2w al cubo menos 4, por ejemplo. Y estaría el paréntesis elevado al cuadrado. Entonces ustedes dicen, ok, ahora ya no es el primer caso, sino es el segundo. Y la fórmula sigue siendo la misma, lo único que difiere es que el de en medio va a tener signo menos. Entonces vuelvo a encontrar que este de acá, 2w a la 3, sería el primer término, o sea, sería A, y 4 sería el segundo término, sería B. Entonces vuelvo a hacer lo mismo. Agarro el paréntesis, agarro el primer término, que sería 2w a la 3, y estaría elevado al cuadrado. ¿Sí? Menos 2 de la fórmula, ¿sí? Multiplicado, y otra vez se me fue muy grande el punto, no importa. 2 multiplicado por el primer término. ¿Quién es el primer término? 2w3. Mucho ojo, por favor, chicos. Este 2 es de la fórmula y este 2 es de este término, ¿sí? Multiplicado también por el segundo término, o sea, por b. ¿Quién es el b? 4. 4 más, ¿sí? El último término, que sería otra vez agarrar b y elevarlo al cuadrado. ¿Quién es el b? 4. Y 4, cierro en paréntesis y lo elevo al cuadrado. ¿Sí? Y ahí está. Ya tenemos la fórmula colocada, ahora lo voy a operar. Recordemos, este 2 no es un exponente, no es 2 por este 2, sino que es 2 veces 2. Aunque salga el mismo resultado, puede ser engañoso. Pero recordemos que 2, si lo elevo al cuadrado, es como agarrar el de adentro y multiplicarlo la cantidad de veces que diga este. Sería 2 por 2, ¿sí? Y 2 por 2 sería 4. Ahora bien, este 3 sí es un exponente. Entonces, este 3 con este 2, como se están elevando, por regla tenemos que multiplicarlo. Entonces sería W, 3 por 2 serían 6, ¿sí? Menos de la fórmula y multiplico estos de acá. Ok, si se dan cuenta, W es la única letra, entonces no tiene con quién multiplicarse, simplemente se va a copiar. Pero los números, que son 3 números, sí se pueden multiplicar porque son términos semejantes. Entonces sería 2 por 2, 4. 4 por 4 serían 16. Y la W3, que no tiene con quién, simplemente se copia. Más, que sería el último término, que sería este, elevo 4 al cuadrado, recordemos, 4 elevado al cuadrado no es 4 por 2, sino que es multiplicar el mismo la cantidad de veces que diga el exponente. Entonces serían 2 veces. Y 4 por 4 serían 16. Y nuevamente acá yo ya tengo mi respuesta, que sería 4W6 menos 16W3 más 16. Si ustedes se dan cuenta, el caso número 1 y el caso número 2 casi no tiene diferencia. Es casi la misma fórmula, es el mismo procedimiento y lo único que verdaderamente cambia, si ustedes se dan cuenta, es el signo del segundo término.
que en el caso 1, o sea, cuando el paréntesis tiene signo más, el de en medio también tiene más. Y cuando tiene menos, también el de en medio va a tener menos. De ahí los dos extremos, el primero y el tercero, siempre son positivos. Ok, chicos, ¿alguna duda con esto? No, profe. ¿No? Solo con una, profe. Dígame. Fíjese que la primera no la entendí mucho, ¿será que me puede medio explicar? ¿Qué parte no entendió? Desde donde comenzó con la X más 6. X más 6. ¿Desde Prácticamente acá? todo. O sea, sí entendió la segunda, pero no entendió la primera. Sí. Curioso, Mauricio, porque es el mismo procedimiento. O sea, Profe, yo le ah, puedo... realice otro ejercicio, ¿Cómo? otro ejemplo. Ah, ok. No, no, o sea, yo no digo que no puedo volver a explicar. Lo que me parece curioso del caso de Mauricio es que entienda el segundo y no el primero cuando son casi el 95% es igual. Es que me perdí un poco ahí, profe, por eso es de que le digo, es lo mismo. Por eso es lo mismo, o sea, es el mismo procedimiento. Ah, bueno, entonces está Es bien. exactamente el mismo. Lo único que cambia es esto de acá, pero voy a hacer otros ejemplos. Solo Ah, permítame, bueno, quiero ver, ok, bueno, está bien, profe. vamos a hacer otros. Voy a borrar acá. Voy a borrar acá. Y voy a hacer otros dos. Ok, perdón. Vamos a separar acá. Y, por ejemplo, que tuviéramos, vamos a ver, 3z, ¿sí? Menos 5 y lo elevo al cuadrado. Y por ejemplo, que tuviera, vamos a ver, m a la cuarta más 7, por ejemplo. Ahí está nuevamente. Tienen el mismo caso, o sea, es el caso 1 y 2, solo que el que tiene más es el caso 1 y el que tiene el menos es el caso 2. De todos modos, identificar los casos no es tan importante, saberlo hacer es lo importante. Entonces, recordemos que la fórmula es la misma, lo único que cambia es el signo del de en medio. Si tiene más, el de en medio tiene más, y si tiene menos, el de en medio tiene menos. Ok, como su nombre lo dice, estos casos es la suma o la resta, o sea, el cuadrado, por eso está elevado al cuadrado del paréntesis, el cuadrado de la suma o de la resta de dos cantidades. ¿Por qué? Porque tiene dos cantidades. 3z es una cantidad y 5 es la otra. M cuarta, m a la 4 es una cantidad y 7 es la otra. Por eso se llama así el producto notable. Se llama cuadrado de la suma de dos cantidades. Cuadrado de la resta de dos cantidades, porque siempre tienen que ser dos cantidades, ya sea que se estén sumando o se estén restando, y tiene que estar elevado al cuadrado. Entonces, si cumple con esas características, eh, ya es caso 1 o caso 2. Ok, aquí es caso número 2, ¿verdad? Esto de acá no lo vean, eso solo lo hice yo para que estuvieran ahí. Lo voy a borrar porque después se pueden preguntar, profe, ¿por qué hizo usted eso? ¿Verdad? Entonces, estas líneas no van ahí. Ok, ahí estamos. Entonces, vamos a empezar. La fórmula dice que agarre mi primera cantidad, que es, Profe, dígame, ¿borró un 2? No. no, No. no, 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 mire que ahí. no, ninguno. Era 3z menos 5 y era m4 más 7. Lo que borré fueron las líneas que estaban ahí encimita, ¿sí? Este 2 este 2 es la elevación al cuadrado del paréntesis. Ok, Ok. entonces mi primera cantidad va a ser 3z. Entonces, 3z, según la fórmula,
Las fórmulas, por supuesto, las pueden tener siempre a mano, chicos, ¿oyeron? O sea, ahí sí no me molesta que saquen las fórmulas. Y tiene que estar elevado al cuadrado. Yo ya me la sé de memoria. Entonces agarro la primera cantidad, que es 3z, y la elevo al cuadrado. Como tiene menos, es menos, ¿sí? Es menos, y lo multiplico por 2. 2, recordemos, es de fórmula, no es de ningún dato de estos de acá, ¿sí? Lo multiplico por mi primera cantidad, que sería también 3z. Y también lo multiplico, o sea, son 2 multiplicaciones, por mi segunda cantidad, que en este caso sería 5, ¿sí? Más, mi tercer dato, va a ser tomar este segundo, que es 5, y lo voy a elevar al cuadrado. Ok, ya que tengo la fórmula, entonces comienzo a operar. Recordemos que este 3 no es un exponente, es un número, no es 3 por 2, sino sería multiplicarse 2 veces el 3. Y 3 por 3 me daría 9. Ok, ahora bien, agarro la z y también lo elevo. Recordemos que la z, aunque no lo miren, ahí tiene un 1. El exponente de la z es un 1, aunque yo no lo vea. Y las leyes de los exponentes me dicen que los exponentes se deben de multiplicar. Entonces sería 1 que tiene la z multiplicado por este exponente 2, sería 1 por 2, serían 2. Entonces sería z al cuadrado. Ya obtuve mi primer dato. Ahora vamos con el segundo. Menos, y realizo la multiplicación de estos tres datos. Recordemos, términos semejantes me dice de que cuando yo multiplico términos que son iguales, pues sí se puede. Y si fueran letras, se suman los exponentes, pero si no hay términos que sean semejantes, no se podría multiplicar nada, se tendría que dejar así. Si ustedes se dan cuenta, la z no tiene con quién multiplicarse porque los otros tres datos solo son números. Entonces los que se pueden multiplicar son los números. Entonces sería 2 por 3, 6. 6 por 5 serían 30. 30 y z que no tiene con quién, pues simplemente se copia. Más, ahora hago el último, que sería 5. 5 al cuadrado, recordemos que no es 5 por 2, sino es multiplicar 2 veces 5. 5 por 5 serían 25. Y con esto yo obtengo mi respuesta. Mi respuesta sería 9z al cuadrado menos 30z más 25. Ahora vamos con el segundo. Recordemos, es el mismo procedimiento, lo único que cambia es que como aquí es menos, este de en medio lleva menos, pero aquí como es más, el de en medio siempre va a tener más, ¿sí? Entonces, voy a hacer lo mismo. Voy a tomar mi primera cantidad, que es M4. Recordemos que mi segunda cantidad es 7. La fórmula me dice que agarre la primera cantidad, que sería M4, y lo eleve al cuadrado. Ahora el de en medio va a tener más, y multiplico 2, que es de fórmula siempre, multiplicado por mi primera cantidad, que sería M4. Multiplicado por mi segunda cantidad. ¿Quién es mi segunda cantidad? Es 7. ¿Sí? Más mi segunda cantidad, que es 7, y también lo voy a elevar al cuadrado. 7 elevado al cuadrado. Ok, ya que está así, yo ya lo puedo operar. Recordemos, a la m lo acompaña el 1, pero el 1 elevado a cualquier cosa sigue siendo 1, entonces no importa, ¿verdad? Si yo elevo 1 a la 1.000.000, va a seguir siendo 1, porque 1 multiplicado por él mismo, las cantidades que sean, siempre va a ser 1. Entonces, el 1 me olvido y no lo tomo en cuenta. Ahora este 4 es un exponente, no es un número. ¿Cuál es la ley de los exponentes que se multiplican? Entonces sería 4 por 2, serían 8. Entonces me daría m a la 8. ¿Sí? M a la 8. De todos modos, aquí seguiría siendo un 1. Más, y hago lo mismo. Tengo que multiplicar todos estos de acá. Pero si nos damos cuenta, solo son los números los que puedo multiplicar. Entonces sería 2 por 7,
serían 14. Y la m a la cuarta, pues simplemente se copia. Más, y elevo el último, 7 al cuadrado. No es 7 por 2, sino es 2 veces 7. 7 por 7 serían 49. Y nuevamente con esto vuelvo a obtener mi resultado. Sería m a la 8 más 14m a la cuarta más 49. Entonces, aquí obtengo mi resultado. Vuelvo a repetir. Si ustedes se dan cuenta, procedimiento es el mismo. Lo único que cambia es que si aquí es menos, y que si aquí es más, el segundo también es más. ¿Queda más claro con estos dos ejemplos, chicos? Sí, profe. Sí, profe, gracias. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Todo bien? Ok, solo déjenme ver algo. Y nos vamos al tercer caso. El tercer caso es bien sencillo. Solo déjenme ver algo. Se me fue aquí. Esto. Es esto de acá. Es que no creé su carpeta para sus videos, perdón. Vamos a ver. Videos. Tercero básico. Hoy es ¿cuánto? Hoy es 30 de enero. Ok. Vamos a ver. Ok, ahí estamos, chicos. Ok, vámonos al tercer caso. Aquí ya vimos dos casos de un solo. O sea, son muy similares, pero son dos casos diferentes. Ahora bien, el tercer caso se le llama producto de la suma por la resta de dos cantidades. ¿Qué va a pasar en ese caso? Vean, pues. Limpiar pizarra. Vamos a limpiar pizarra. Y ahora no voy a encontrar un paréntesis, sino que voy a encontrar dos paréntesis. ¿Sí? Vamos a ver. Aquí estamos. Tercer caso. El tercer caso, ¿sí?, que es la suma por la diferencia de dos cantidades, producto de la suma por la diferencia de dos cantidades, es porque van a encontrar dos paréntesis. No van a encontrar 1 elevado al cuadrado, sino van a tener que encontrar dos paréntesis. Y, por ejemplo, yo puedo tener x más 6 y x menos 6. Vean las características. Si se dan cuenta, los paréntesis son muy similares. O sea, tienen los mismos términos. Aquí tiene x, ¿sí? Aquí tiene x, aquí tiene 6 y aquí tiene 6. ¿Cuál es la única diferencia? Muy sencillo. El signo. El signo acá es más y el signo acá es menos. Profe, una pregunta. ¿Y será que siempre tiene que ir más al principio y menos después? No. De hecho, esto sería igual que yo hubiera puesto x menos 6 de primero y después hubiera colocado x más 6. No tiene ninguna importancia el orden. ¿Sí? Recordemos que dice la regla que el orden de los productos, ¿verdad?, el orden de los factores, perdón, no altera el producto, ¿sí? Entonces, chicos, en este caso, ustedes lo van a saber reconocer, como en el anterior, que era un paréntesis que siempre estaba elevado al cuadrado con dos cantidades, ya sea uno con signo más y uno con signo menos. El tercer caso es bien fácil de distinguir. Tiene que tener los mismos términos, o sea, aquí x, aquí 6 y aquí 6, solo que los paréntesis, uno de ellos tiene que tener signo más y el otro paréntesis tiene que tener signo menos. Y el orden no tiene ninguna importancia. ¿Estamos hasta ahí, chicos? ¿Alguna duda con lo que llevamos? No, profe. ¿No? No, profe. No. Ok. Vean pues, ¿cuál es la fórmula para estos de acá? O sea, si yo tengo
Si yo tengo X, perdón, es A, la fórmula es con A. Perdón, vamos a ver. Ahí estamos. Entonces, si yo tuviera A más B por A menos B, o al revés, no importa. Tal vez yo, porque en mi mente está siempre el positivo y después el negativo, pero el orden no afecta en nada. En esta fórmula es muy sencilla, solo tiene dos datos. Agarro el primero, lo elevo al cuadrado, le pongo signo menos siempre, y agarro el segundo y lo elevo al cuadrado. Así de fácil. Profe, ¿se parece mucho al primero y al segundo? Sí, solo que en este caso, si se dan cuenta, solo tiene dos datos. ¿Cuál eliminamos? El de en medio. ¿Sí? Ahora bien, vamos a hacer dos ejemplos. Por ejemplo, agarremos el que utilizamos aquí. Vamos a tener X más 6, ¿verdad? Por X menos 6. Ok. Entonces, yo agarro mi fórmula y solo va a tener dos datos. Muy sencillo. ¿Quién es A? ¿Quién es el primer término? Sería la X. Entonces, coloco la X, ¿sí? Y la elevo al cuadrado. Le pongo menos y agarro el segundo, que sería la B, que en este caso sería el 6. Y el 6 también lo elevo al cuadrado. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, X al cuadrado, muy sencillo. Aquí, aunque no lo vea, tiene un exponente 1. Las leyes de los exponentes es que se multipliquen. 1 por 2 sería X al cuadrado menos 6 al cuadrado. Recordemos que el 6 no es un exponente, no es 6 por 2, sino es multiplicar dos veces el 6, o sea, por él mismo. Sería 6 por 6, me daría 36. Y esta sería mi respuesta. X al cuadrado menos 36. Y este es el caso número 3. A ver, hagamos otro. Por ejemplo, que yo tuviera 3x a la cuarta menos 5. ¿Sí? Ahora lo voy a poner al revés para que vean ustedes que no importa el orden. Y también tengo 3x a la cuarta más 5. Entonces, vuelve otra vez a cumplir con las características del caso número 3. O sea, es 3x a la cuarta, aquí también es 3x a la cuarta, aquí es 5 y aquí también es 5, solo que uno tiene con signo más y el otro tiene con signo menos. Y el orden de los paréntesis no tiene ninguna importancia. Entonces, agarro mi fórmula y mi fórmula sería que agarre el primero, que sería 3x cuarta en ambos, es 3x cuarta, ¿sí? Y lo elevo al cuadrado. Chicos, si se nos corta el enlace, ya saben ustedes que nos volvemos a ingresar para terminar la clase. Menos, ¿sí? Menos, agarro el segundo término, que en este caso sería 5, y lo elevo al cuadrado, ¿sí? Ok. Este 3 no es un exponente, recordemos, es un número, entonces no es 3 por 2, sino serían 2 veces el 3. 3 por 3 me daría 9. X4, 4 si es un exponente, entonces los exponentes se multiplican. ¿Sí? Entonces sería 4 por 2 sería 8. Entonces me daría X a la 8. Menos 5 no es un exponente, es un número, no es 5 por 2, sino sería 5 por 5, me daría 25. Y 9x a la 8 menos 25 sería mi respuesta. Ok, si se dan cuenta, este caso es mucho más rápido, mucho más corto y más fácil que los dos anteriores, pero este sería el caso número 3. Ya se nos va a cortar, chicos, entonces